¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo estás? Pero de verdad. No bien, no ahí vamos, no sobreviviendo, sino realmente cómo estás por dentro. La salud mental no es un lujo, no es una moda, no es algo opcional. Es una parte fundamental de nuestra vida. De hecho, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con algún trastorno mental, incluyendo ansiedad y depresión, y estas condiciones son una de las principales causas de discapacidad global. Hoy vamos a hablar sobre lo que realmente significa la salud mental, por qué está en crisis en muchas partes del mundo, qué señales no debemos ignorar y sobre una problemática que está creciendo junto con ella, el aumento del consumo de pastillas como respuesta al malestar emocional. La salud mental no es simplemente no estar deprimido. La salud mental es la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Es cómo manejamos el estrés, es cómo nos relacionamos con los demás, es cómo tomamos decisiones. Y esta cuestión es más común de lo que muchos creen. Aproximadamente el 5,7% de los adultos en el mundo sufre depresión, lo que se traduce en unos 332 millones de personas afectadas. Podría adelantar que esas cifras son más en el mundo occidental. Además, la ansiedad, otra condición mental prevalente, afecta a más de 300 millones de personas alrededor del planeta. Estas cifras muestran que no estamos hablando de algo raro o aislado. La salud mental es una preocupación global que toca a prácticamente todas las comunidades. Hay señales que muchas veces normalizamos, pero que pueden indicar que algo no está bien. Cansancio constante, incluso después de descansar. Pérdida de interés en cosas que antes disfrutabas. Cambios drásticos en el sueño. Irritabilidad frecuente. Aislamiento social. Pensamientos negativos repetitivos. Sensación de vacío o desesperanza. El problema no es sentirnos mal ocasionalmente, sino cuando esos síntomas persisten y empiezan a interferir con nuestra vida diaria. Y debemos prestar atención porque los hechos ocurridos en 2020 desencadenó un aumento de más del 25% en la prevalencia mundial de ansiedad y depresión. Encerrar a las personas, privarles de derechos como movimiento o algo tan sencillo como salir a la calle, creó personas con trastornos, incluso muchos se quedaron con miedo perpetuo. Vivimos en una sociedad que exige mucho y escucha poco. En el mundo occidental, y principalmente en las grandes ciudades, la vida es frenética. Solo se habla de cifras, dividendos, índices y poco de vivir. Es estrés constante, desde que uno abre los ojos por la mañana. Estrés laboral y académico. En nuestros países se ha ido implantado un sistema ultracapitalista devorador, donde eres un simple número y consumidor. A eso hay que añadir la entrada de millones de inmigrantes para generar más presión por miedo a perder tu puesto de trabajo. Presión constante en redes sociales. Las redes sociales han creado unos perfiles o cánones ficticios, basados en apariencia, mostrar para vender, y muchas personas se frustran por lo que otros muestran, ya sea físico o material. Inestabilidad económica. Crear crisis constantes. Meter miedo de poder perder el trabajo o inflación desorbitante, o el difícil acceso a la vivienda genera frustración. Relaciones difíciles. La pérdida de valores de la actualidad afecta a todos los ámbitos, personales, sentimentales o familiares. Hoy prima el valor económico y lo que tenga precio. Aislamiento social. Muchas personas deciden aislarse, o bien por vivir en un mundo ficticio digital, ocultos detrás de una pantalla, o bien porque huyen de una sociedad completamente lobotomizada, donde la calle se volvió una merienda de negros. Y muchas veces estas experiencias no se resuelven con un simple «ánimo» o «échale ganas». Son señales de que necesitamos empezar a pensar en salud mental como algo tan esencial como la salud física. Ahora hablemos de algo delicado pero muy real: el consumo de medicación psiquiátrica para controlar emociones y estados de ánimo. Según estimaciones recientes, entre 200 y 300 millones de personas en todo el mundo usan antidepresivos para tratar depresión, ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo. Eso equivale a un porcentaje importante de la población global, con variaciones regionales. Por ejemplo,
En países de ingresos altos, el uso suele ser 2 a 4 veces mayor que en países de ingresos medios o bajos. Las sociedades occidentales viven más sumidos en la competición en tener, ganar dinero y olvidan vivir. El afán es tener, y si no se tiene, en aparentar. En España, el consumo de antidepresivos ha alcanzado máximos históricos, con 98,4 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes en 2022, un aumento del 6% respecto a 2021. Las mujeres consumen el doble que los hombres, aproximadamente 24% frente al 15% en mayores de 40. El uso crece con la edad y es más alto tras el experimento 2020. El 15% de las mujeres y el 6% de los hombres en la población general consumen antidepresivos, subiendo al 22% y 9% respectivamente en mayores de 40 años. Desde el año 2000, el consumo se ha incrementado más de un 250%. Además del sexo y la edad, el consumo es mayor en niveles de renta más bajos y en municipios más pequeños. Desde la crisis de 2008, el aumento fue significativo, pero terminó de ascender a cifras que dan miedo, a raíz del experimento social de privar de libertad y de miedo de 2020 a 2022. ¿Por qué esto es un tema importante? La medicación puede ser una herramienta útil y necesaria cuando está indicada y supervisada por profesionales de la salud. Puede mejorar síntomas, aumentar el bienestar y, en muchos casos, salvar vidas. El problema que hoy se medica con mucha facilidad, todo se soluciona con un diazepam, pero pocos médicos o recetadores te dicen que cambies de hábitos, que tomes más el sol, cambios en la alimentación, deporte. Hoy en día se están recetando incluso a niños por el simple hecho de ser niños con alta actividad, niños inquietos o niños muy vivos. Primero empezaron con que eran hiperactivos, hoy ya tienen incluso unas letras para definirlo como si se tratase de un trastorno, y luego empastillan a ese niño. Apagan la mente, borran las inquietudes y crean seres sin energía, culpables los padres y los médicos. Hay una tendencia a usar fármacos como primer recurso para aliviar el malestar, sin explorar otras causas profundas o sin acompañamiento terapéutico. Esta medicalización puede ocultar señales importantes que necesitan ser atendidas, generar dependencia prolongada, ignorar factores sociales, familiares o ambientales que contribuyen al malestar. Además, la facilidad de prescripción y la falta de recursos psicológicos en muchos sistemas de salud hacen que muchas personas se queden con la pastilla como única respuesta, en lugar de una intervención más completa. En muchas ocasiones, los cambios de hábitos ayudarían a paliar estados de ánimos. Buscar la segregación de hormonas mediante actividades como el deporte, naturaleza, apagar el teléfono móvil, escuchar música relajante o socializar con amigos. No se trata de demonizar la medicación, sino de entenderla como una parte posible de un tratamiento integral, junto con terapia, apoyo social y cambios en el estilo de vida. Pero hoy se utiliza como única solución. Es una epidemia el consumo de fármacos. Sin contar con los índices de suicidio, lo ocultan, pero el sistema nos quiere o enfermos o directamente no nos quiere. El mundo ultraliberal, alejado de la tradición, ha traído un mundo material y de personas débiles y rendidas a la apariencia o al tener. Cuidar la mente no es algo complicado, pero sí requiere intención y prácticas saludables. Dormir lo suficiente. Trastornos del sueño, muchas veces por el tiempo que muchas personas pierden viendo series o simplemente las pantallas de los móviles. Mantener actividad física regular, hay que hacer deporte, hay infinidad de opciones, gimnasios o salir a la naturaleza. Establecer límites saludables, tanto personales como físicos. Comer de forma saludable ayuda, al igual que quitar de nuestra vida a las personas que no nos aporten o solo nos den malos ratos. Aprender a decir no. Decir no es una forma de quererse. Hablar con alguien de confianza, hay que volver a la socialización de antaño, pasear, charlar con amistades, sin teléfonos, es fundamental el contacto humano. Buscar apoyo profesional cuando lo necesites, agotadas todas las demás vías, porque hay muchas personas que su vida en un desastre y quieren que todo se solucione yendo a un psicólogo 2 o 3 días. Vivimos en la sociedad cortoplacista y de todo inmediato. Reconocer emociones en lugar de apagarlas automáticamente, hay que escucharse a uno mismo.
Creo que habernos alejado de nuestros semejantes nos ha hecho mucho daño. Muchas personas no saben ni relacionarse si no tienen una pantalla. Hay que volver a reír, abrazar, pasar tiempo con nuestros allegados. Un indicador importantísimo en nuestras analíticas es la vitamina D. En los últimos tiempos, las analíticas de la gente están dando ese valor muy bajo, y para más INRI, casualmente han bajado los mínimos y aún así no llegamos. La vitamina D es una sustancia esencial que funciona como hormona, crucial para la salud ósea, el sistema inmunológico y el bienestar general, obteniéndose principalmente mediante la exposición solar y la dieta. Entre que vivimos encerrados, sin salir o viviendo básicamente de noche, luego la alimentación con comida que nutre cada vez menos. Hay que añadir que los cielos en días de sol sin nubes, otra casualidad, pasan aviones dejando líneas blancas que no sabemos qué son, creando una película o neblina grisácea que tapa el sol, y creo que nuestro cuerpo no absorbe la vitamina D. Puedes observar cómo en días de sol amanece el día con un cielo azul, pero según va pasando la mañana y al atardecer, esos extraños aviones dispersan sustancias que ocultan el sol. Ahí lo dejo, investiga. La salud mental no es debilidad, no es exageración, no es culpa. Es parte esencial de lo que somos. Pedir ayuda no te hace débil, te hace valiente. Y si hoy no te sientes bien, quiero que sepas esto. Tus emociones importan y merecen ser escuchadas, porque al final, todo lo que somos pasa primero por nuestra mente. Hay una frase esencial, una frase de William James que decía así: eres tú, con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Los índices de suicidio son altísimos, no se trata lo que verdaderamente es una catástrofe. La debilidad, el entorno, la educación nos ha ido transformando en personas más dependientes. La tradición frente a las corrientes modernistas, los valores y principios frente a modas y corrientes, el contacto humano frente al digital, deporte frente al sedentarismos, el valor frente al precio. Hay un gran interés en mantenernos o bien enfermos o bien débiles, dóciles. Debemos regresar al sendero que marca nuestra biología, volver al contacto con el entorno natural. Lo moderno se volvió tosco, sin forma, se fomenta lo feo, antinatura. Gustave Le Bon dijo: las ciudades modernas son el escenario crítico donde se manifiesta el fenómeno de las masas, caracterizado por la pérdida de la individualidad racional en favor de una mente colectiva. Argumentaba que la civilización estaba entrando en una fase donde las masas, concentradas en centros urbanos e impulsadas por descubrimientos industriales, reemplazaban el poder de la élite intelectual por una fuerza colectiva impulsiva y emocional. Identificaba que las grandes urbes aceleraban la destrucción de las creencias tradicionales, creando condiciones de existencia totalmente nuevas que sometían al individuo a una ley psicológica de unidad mental transitoria. Vivimos expuestos a sobreinformación, siguiendo corrientes y abandonado la lógica. Todo debe ser instantáneo, los procesos y duelos llevan su tiempo, pero las personas quieren pasar página rápido y para ellos utilizan la farmacología. No lo olvides, tú eres la persona más importante a la hora de tomar decisiones. Larga vida a la vida.